Durante siglos, el mundo vio al Papa como santo. Pero, ¿y si te dijera que algunos fueron asesinos, violadores y hasta satanistas? Papas que ordenaron torturas, celebraron orgías y vendieron la salvación al mejor postor. El Papa Esteban VI desenterró el cadáver de su antecesor Formoso para juzgarlo en un macabro espectáculo ante obispos y nobles. Alejandro VI convirtió el Vaticano en un nido de orgías, asesinatos y corrupción, reinando como un tirano mafioso. Pero el más aterrador de todos aún está por revelarse: un papa cuyos actos fueron tan viles, tan abominables, que fueron condenados como satánicos, alejados de toda luz cristiana. Este no es un ataque a la fe católica, es la verdad que el Vaticano jamás quiso que supieras. Hoy conocerás a los 10 papas más perversos de toda la historia. Después de esto, no volverás a ver el Vaticano con los mismos ojos. El origen del papado, ¿mentira histórica? Antes de mostrarte a los papas más perversos, necesitamos desmontar el mayor mito, que el papado fue instituido por Jesús y que Pedro fue el primer papa. Nada más lejos de la verdad. Pedro fue un apóstol, impulsivo, valiente, apasionado, pero nunca usó una corona. Vivió en palacios ni exigió obediencia universal. Tenía esposa. ¿Te suena a papa eso? La Biblia no lo muestra como cabeza de la iglesia. En el Concilio de Jerusalén, no fue Pedro quien lideró, sino Jacobo, el hermano de Jesús. Jamás se le llamó vicario de Cristo. Ese título vino siglos después. Entonces, ¿cuándo nació la Iglesia Católica Romana? En el año 313, Constantino legalizó el cristianismo. En el 380, Teodosio lo convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Ahí comenzó todo. Los pastores se convirtieron en príncipes, los obispos en políticos y la fe en instrumento de poder. La palabra papa significa padre. El primer papa que reclamó autoridad universal fue León I, en el siglo V. Ahí nació el papado romano, no en la cruz, sino en el trono del imperio. No te confundas. La verdadera iglesia nació en Pentecostés, no en el Vaticano. Y el verdadero pastor sigue siendo Jesús. Ahora que lo sabes, prepárate. Lo que estás a punto de ver no son santos, son los 10 papas más perversos de la historia. Sus historias te van a helar la sangre. Número 1. Juan XII, 955 a 964. El papa que convirtió el Vaticano en un burdel. Subió al trono papal a los 18 años y lo convirtió en su burdel personal. Juan XII nació como Octaviano de Tusculum, miembro de una familia aristocrática que manipulaba la iglesia como una herencia familiar. Fue elegido papa en el año 955 gracias a su padre, el poderoso conde Alberico II, quien prácticamente compró su nombramiento para asegurar el control de Roma. Pero Octaviano no tenía ni vocación espiritual, ni respeto por la iglesia. Una vez convertido en papa, adoptó el nombre de Juan XII y desató una vida de excesos que escandalizó incluso a sus peores enemigos. Historiadores de la época lo describen como un joven vicioso, violento y blasfemo. Mantuvo relaciones sexuales dentro del mismísimo Palacio de Letrán, incluyendo con viudas, doncellas, mujeres casadas e incluso, según algunos relatos, con sus propias parientes. Convertido en una figura satánica dentro del Vaticano, Juan XII organizaba orgías, bebía hasta el amanecer y llegaba a invocar dioses paganos durante los banquetes. Robó ofrendas, ordenó a un niño de 10 años como obispo y usaba la iglesia para vengarse de sus enemigos. Fue acusado formalmente por un sínodo reunido por el emperador Otón I de asesinato, perjurio, sacrilegio, simonía, incesto y apostasía. El mismo sínodo afirmó que había brindado por el diablo y que jugaba a los dados en público
invocando espíritus paganos. ¿Y cómo murió? De la misma forma escandalosa en la que vivió. Según el cronista Liutprando de Cremona, Juan XII murió en el año 964, golpeado en la cabeza por el marido de una mujer con la que fue sorprendido en adulterio. Murió en pecado y sin arrepentimiento, y dejó tras de sí una imagen tan perversa que incluso los cronistas de su tiempo lo llamaron el demonio en la silla de Pedro. Número 2. Alejandro VI, 1490 y 2503. El padre del Vaticano borgiano. Era más un príncipe mafioso que un pastor de almas. Su nombre verdadero, Rodrigo Borgia. Su legado, corrupción, nepotismo, asesinato y la perversión del trono papal como nunca antes se había visto. Nacido en España, Rodrigo se trasladó a Italia y ascendió rápidamente en las filas de la Iglesia gracias a su tío, el Papa Calixto III. Su ambición no conocía límites. Compró votos, sobornó cardenales y, con una fortuna personal descomunal, logró ser elegido papa en 1492 bajo el nombre de Alejandro VI. Desde el primer día, transformó el Vaticano en el epicentro del pecado renacentista. Mantuvo múltiples amantes, entre ellas Vanozza, Dei Catanei y Giulia Farnese, con quienes tuvo al menos 4 hijos reconocidos, incluyendo a los infames César Borgia y Lucrecia Borgia. Alejandro VI convirtió la Iglesia en una empresa familiar. Nombró cardenal a su hijo César a los 18 años. Usó matrimonios políticos, envenenamientos y alianzas militares para fortalecer su dinastía a costa de la fe. Organizaba banquetes y orgías papales, como la infame Cena de las Castañas, donde prostitutas bailaban desnudas frente a clérigos que lanzaban monedas para competir por sus favores. Todo esto ocurría dentro del Vaticano, pero también fue despiadado. Ordenó asesinatos para eliminar rivales políticos y eclesiásticos. Algunos eran envenenados con arsénico en copas de vino. Otros desaparecían tras encuentros privados. Su hijo César era el brazo ejecutor. Juntos gobernaron con miedo y sangre. Su hipocresía era legendaria. Mientras vivía en lujos extremos, lanzaba bulas papales condenando la inmoralidad pública y al mismo tiempo vendía indulgencias para financiar sus placeres. Murió en 1503 en circunstancias misteriosas, probablemente envenenado accidentalmente al compartir una copa que era para otro. Su cadáver, abandonado e hinchado por el calor, fue enterrado sin honores y su nombre se convirtió en sinónimo de decadencia. Aún hoy, cuando se habla de corrupción en la Iglesia, el apellido Borgia sigue siendo el más temido, porque Alejandro VI no solo deshonró el trono de Pedro, lo prostituyó frente al mundo. Número 3. Benedicto IX, 1032-1048. El papa que vendió el papado. Fue papa una vez, luego otra y aún una tercera vez. No porque fuera santo, sino porque venía de una familia poderosa y estaba obsesionado con el poder. Su nombre real era Teofilacto III, miembro de la noble casa de los condes de Tusculum, una familia que durante décadas controló el papado como si fuera una herencia personal. Fue elegido papa en el año 1032, con solo 11 o 12 años, aunque algunos sostienen que tenía entre 18 y 20. Lo cierto es que era demasiado joven e inmaduro para dirigir la Iglesia de Cristo. Desde sus primeros años como pontífice, Benedicto IX se caracterizó por su inmoralidad pública. Fue acusado de sodomía, violación, bestialismo y asesinatos. Incluso cronistas contemporáneos lo describen como un demonio del infierno disfrazado de monje. Organizaba orgías dentro del palacio papal, vendía cargos eclesiásticos al mejor postor
y su vida personal estaba plagada de escándalos sexuales y violencia. No predicaba, imponía, no corregía, eliminaba. En el año 1044 fue expulsado de Roma por la población escandalizada, pero regresó poco después, recuperó el papado y lo vendió voluntariamente a su padrino en 1045. El precio, 1500 libras de oro. Ese padrino fue Juan Graciano, un sacerdote piadoso que asumió el nombre de Gregorio VI, pensando que con esa transacción se acabaría el caos, pero solo empeoró. El resultado fue un cisma, 3 papas simultáneos, todos reclamando el trono. Roma se convirtió en un circo de ambición y vergüenza. Finalmente, el emperador alemán Enrique III tuvo que intervenir, convocar un sínodo y deponer a los 3 papas, incluidos Benedicto IX, Gregorio VI y Silvestre III. Benedicto IX murió tiempo después, exiliado, despreciado por la Iglesia y por la historia. Su caso es único, el único hombre que fue papa 3 veces y que vendió el papado como si fuera una joya familiar. Su reinado fue una mancha tan profunda en la historia eclesiástica que dio origen al movimiento de reforma que más tarde transformaría Europa. Número 4. Esteban VI, 896 a 897. El papa que juzgó a un muerto. Roma, siglo IX. La Iglesia estaba sumida en caos político, luchas por el trono y la interferencia de familias nobles. En ese clima podrido, Esteban VI fue elegido papa. Pero lo que haría después no tiene precedentes en la historia del cristianismo. Su obsesión: vengarse de su antecesor, el Papa Formoso, quien había muerto 9 meses antes. El crimen de Formoso: haber tomado decisiones contrarias a los intereses de sus enemigos, especialmente del partido rival al que pertenecía Esteban. En lo que se conocería como el Sínodo del Cadáver, Synodus Horrenda, Esteban VI ordenó exhumar el cuerpo en descomposición de Formoso, vestirlo con las vestiduras papales y sentarlo en el trono del juicio. Allí, ante una asamblea de obispos manipulados, el cadáver putrefacto fue acusado de usurpar el papado, de herejía y de violar las leyes canónicas. Un diácono fue obligado a hablar en nombre del muerto, respondiendo a preguntas absurdas mientras el cuerpo colgaba podrido en el trono. El juicio terminó con un veredicto: culpable. A Formoso le fueron arrancadas las vestiduras, le cortaron los 3 dedos de la bendición, y su cadáver fue arrastrado por las calles de Roma y arrojado al río Tíber. La población quedó horrorizada. El espectáculo fue tan repulsivo que provocó una revuelta popular. Esteban VI fue arrestado, encerrado en una celda y estrangulado por sus propios enemigos poco después. El sínodo del cadáver fue tan escandaloso que posteriores papas declararon inválidas todas sus decisiones. Pero el daño ya estaba hecho. La silla de Pedro había sido convertida en una corte de horror y locura. Y Esteban VI pasaría a la historia como el hombre que usó el poder papal para profanar tumbas y humillar muertos. Número 5. Sergio III, 94 a 911. El papa asesino y padre de otro papa. Si pensabas que el trono de Pedro no podía caer más bajo, la historia de Sergio III te hará cambiar de opinión. Su ascenso al papado fue manchado por sangre y su legado por lujuria. Sergio III llegó al poder en el año 904 tras un período caótico donde varios hombres se disputaban el título de papa, pero él no esperó elecciones ni votaciones. Ordenó asesinar al papa reinante, Cristóbal, y al anterior, León V, eliminando a sus rivales uno por uno. Y una vez en el trono, convirtió la sede papal en un juguete de su amante, Marosia, una noble romana ambiciosa que, junto a su madre Teodora,
dominó Roma mediante escándalos sexuales y alianzas políticas. Este período sería recordado por los historiadores como la pornocracia o el gobierno de las cortesanas. Sergio III tuvo con Marozia un hijo ilegítimo, Juan XI, a quien más tarde su madre colocó también como papa. Así es, un papa que fue hijo de otro papa, producto de una relación adúltera. Durante su pontificado, Sergio reinstauró el infame juicio contra el cadáver del Papa Formoso, el mismo del Sínodo del Cadáver, validando todas sus sentencias y apoyando públicamente aquel acto de profanación. Reescribió la historia según sus intereses y persiguió a quienes se le oponían. El Vaticano bajo Sergio III no era un centro de oración, sino un palacio de corrupción familiar. Su reinado fue tan oscuro que varios historiadores de la Iglesia prefirieron eliminarlo de las listas oficiales de pontífices durante siglos. Sergio III murió en su cama, rodeado de escándalos, intrigas, y dejando como legado una dinastía de inmoralidad heredada por su propio hijo ilegítimo, una familia gobernando la Iglesia como si fuera un burdel imperial. Número 6. Inocencio VIII, 1484 a 1492. El Papa de los hijos ilegítimos y la casa de brujas. En pleno Renacimiento, mientras florecían el arte, la ciencia y la filosofía, en Roma gobernaba un hombre que usaba la sotana papal como disfraz para sus ambiciones mundanas. Giovanni Battista Cibo, conocido como Papa Inocencio VIII. Su papado fue una combinación de nepotismo descarado, corrupción financiera y oscuridad espiritual. Inocencio VIII tuvo al menos 8 hijos ilegítimos antes de ser elegido papa, y una vez en el trono, los reconoció públicamente y los casó con miembros de la nobleza, usando su influencia papal como moneda de poder. Vendió cargos eclesiásticos como si fueran propiedades. Obispados, abadías y beneficios espirituales pasaban al mejor postor. El Vaticano se convirtió en una subasta de poder, mientras el pueblo sufría en ignorancia y miseria. Pero lo más siniestro de su legado fue su alianza con los inquisidores Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, a quienes dio su bendición oficial para perseguir y exterminar brujas. En 1484, firmó la bula papal Summis Desiderantes Affectivus, que dio luz verde a una brutal campaña de persecución, tortura y ejecución de miles de mujeres, la mayoría campesinas inocentes, acusadas de brujería en Alemania y otras regiones. Esa bula fue el preámbulo del infame libro Malleus Maleficarum, El martillo de las brujas, una obra que justificaría durante siglos la tortura, el juicio y la hoguera para cualquier mujer sospechosa de brujería, muchas veces sin pruebas y bajo falsas acusaciones. Bajo su mandato, la fe fue convertida en arma y la superstición en doctrina. La Iglesia, en vez de proteger al débil, se convirtió en verdugo de inocentes, y todo con el respaldo del que se hacía llamar el Vicario de Cristo. Cuando Inocencio VIII murió en 1492, su cuerpo fue embalsamado mientras los médicos intentaban revivirlo con transfusiones, usando sangre de 3 niños. 2 de ellos murieron, y el Papa también. Fue un final macabro para un pontífice cuya vida estuvo marcada por el deshonor, el escándalo y la sangre de miles de inocentes. Número 7. Urbano VI, 1378 a 1389. El Papa que torturó cardenales y dividió la Iglesia. No siempre hace falta lujuria o corrupción sexual para que un papado se convierta en una tragedia. A veces basta con la locura, el orgullo y la violencia descontrolada. Así fue el caso de Urbano VI, elegido en 1378 tras la muerte de Gregorio XI. Su elección estuvo marcada por el miedo. El pueblo romano exigía que el nuevo papa fuera italiano, y los cardenales, presionados por el caos,
Eligieron a Bartolomeo Prignano, arzobispo de Bari, quien asumió el nombre de Urbano VI. Al principio parecía una elección correcta. Era austero, reformista, decidido, pero pronto su verdadero carácter salió a la luz. Urbano VI era colérico, paranoico y cruel. Gritaba, insultaba y humillaba públicamente a cardenales y obispos. Acusaba sin pruebas, sospechaba de todos y gobernaba como un tirano espiritual. Su carácter explosivo causó tal división que los propios cardenales que lo eligieron intentaron deponerlo. En respuesta, Urbano VI torturó y ejecutó a varios de sus cardenales, acusándolos de conspiración. Algunos fueron colgados boca abajo, otros mutilados. Fue el primer papa en la historia en torturar a miembros del colegio cardenalicio. El resultado fue devastador. Un segundo grupo de cardenales eligió a un papa rival, Clemente VII, quien se instaló en Aviñón, Francia. Así comenzó el gran cisma de Occidente: 2 papas, 2 cortes, 2 iglesias divididas, cada uno excomulgando al otro. Durante casi 40 años, la cristiandad estuvo partida. Reinos enteros eligieron entre Roma o Aviñón, y todo comenzó con un papa incapaz de gobernar su carácter, pero obsesionado con su autoridad. Urbano VI murió en 1389, odiado por sus enemigos y también por muchos de sus aliados. Su papado no dejó una herencia de santidad, sino una iglesia herida, dividida y desacreditada ante el mundo. Su nombre pasó a la historia como el papa que encendió una guerra civil espiritual y derramó sangre dentro de las paredes del Vaticano. Número 8. León X, 513 a 521. El Papa del lujo y las indulgencias que dividió la cristiandad. Dios nos ha dado el papado, disfrutémoslo. Con esa frase, el Papa León X, de la poderosa familia Médici, dejó clara su visión del cargo, no como un llamado divino, sino como una herencia lujosa y terrenal. Nacido como Giovanni de Medici, ascendió al papado en 1513 con solo 37 años. Era culto, amante del arte, mecenas de Rafael y Miguel Ángel, pero totalmente indiferente a la pobreza, al sufrimiento del pueblo y a la corrupción que infestaba la iglesia. León X vivía como un emperador, banquetes interminables, espectáculos teatrales en el Vaticano, fiestas con música y vino, todo financiado por la venta descarada de indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Documentos firmados por el Papa que supuestamente reducían o eliminaban el castigo en el purgatorio. Bajo León X, las indulgencias se convirtieron en un negocio sucio y manipulador. Se vendían a ricos y pobres como garantía de salvación. Uno de los vendedores más famosos fue el fraile Johann Tetzel, quien decía: «Tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma del purgatorio salta al cielo». Fue esta práctica la que indignó a un monje alemán llamado Martín Lutero, quien en 1517 clavó sus 95 tesis en la puerta de Wittenberg, desafiando al papado y exigiendo una reforma espiritual. Así comenzó la Reforma Protestante. La respuesta de León X lo excomulgó y llamó a sus seguidores una horda de borrachos. No se arrepintió, no reflexionó, simplemente buscó mantener el poder a toda costa. Para colmo, malgastó el tesoro del Vaticano en guerras, arte y placeres, dejando las arcas vacías al morir. Su cuerpo fue enterrado con lujos, pero su nombre quedó ligado para siempre al colapso de la unidad cristiana en Occidente. León X no empuñó una espada ni persiguió con fuego, pero mercantilizó la fe, vendió el perdón como mercancía y encendió una llama que aún arde siglos después. Número 9. Clemente VII, 1523-1534. El Papa de la traición y la ruina de Roma.
La historia recordará a Clemente VII no por su santidad, sino por su cobardía, su traición, y por haber provocado uno de los episodios más humillantes de la Iglesia Católica, el saqueo de Roma en 1527. Nacido como Giulio de Medici, sobrino ilegítimo de Lorenzo el Magnífico, Clemente VII heredó el papado en medio de un conflicto explosivo entre las dos grandes potencias de la época, el Sacro Imperio Romano Germánico, liderado por Carlos V, y el Reino de Francia, bajo Francisco I. En lugar de actuar como mediador espiritual, Clemente se comportó como un político oportunista, traicionó, mintió y cambió de alianzas según le convenía. Primero apoyó al emperador, luego al rey francés, luego otra vez al emperador y finalmente fue abandonado por ambos. Carlos V, enfurecido por su doble juego, permitió que sus tropas, compuestas por mercenarios alemanes, españoles e italianos, marcharan hacia Roma. Lo que siguió fue una de las mayores humillaciones del papado en toda su historia. El 6 de mayo de 1527, Roma fue saqueada brutalmente, iglesias fueron profanadas, monjas violadas, cardenales asesinados, reliquias robadas, altares destruidos. Los soldados convirtieron el Vaticano en un campo de guerra. El Papa huyó y se encerró en el castillo de Sant'Angelo, observando impotente desde una torre cómo su ciudad ardía. Más de 20.000 personas murieron. El papado quedó desprestigiado y Roma, devastada, todo por la ambición política y la incapacidad de Clemente VII de actuar como un verdadero líder espiritual. Además de este desastre, Clemente fue el papa que rechazó anular el matrimonio del rey Enrique VIII con Catalina de Aragón, provocando que Inglaterra rompiera con la Iglesia Católica y fundara su propia iglesia. En resumen, Clemente VII provocó el saqueo de Roma, la ruptura de Inglaterra con Roma, la humillación del papado y aceleró el avance de la Reforma. Murió en 1534, despreciado por muchos y recordado como el papa que prefirió los juegos políticos a la fidelidad a Dios. Número 10. Pío XII, 1939 a 1958. El silencio del Papa ante el Holocausto. La Segunda Guerra Mundial sacudió al mundo, y mientras millones eran asesinados en campos de concentración, muchos esperaban que el máximo líder espiritual del planeta levantara la voz con fuerza y claridad. Pero el Vaticano guardó silencio. Y ese silencio lleva un nombre: Pío XII. Eugenio Pacelli fue elegido papa en 1939, justo cuando estallaba el conflicto más sangriento de la historia. Era diplomático, astuto, culto y extremadamente prudente. Durante años había tenido contacto con el régimen nazi en Alemania cuando era nuncio apostólico en Berlín. Una vez elegido papa, Pío XII optó por una postura de neutralidad, alegando que su deber era proteger a la Iglesia y no involucrarse en política. Pero esa neutralidad se convirtió en complicidad silenciosa. Mientras los trenes cargados de judíos cruzaban Europa rumbo a la muerte. Durante el Holocausto, más de 6 millones de judíos fueron exterminados, y aunque el Vaticano conocía lo que ocurría, a través de diplomáticos, obispos y testigos, el Papa nunca condenó públicamente a Hitler por nombre. En 1943, cuando los nazis comenzaron a deportar judíos desde la misma ciudad de Roma, y algunos fueron arrestados a solo metros del Vaticano, Pío XII no salió, no habló, no protestó. Sus defensores dicen que trabajó en secreto para salvar vidas y que gracias a sus órdenes se protegieron miles de judíos en conventos y monasterios. Pero sus críticos señalan que su silencio permitió que el genocidio continuara sin oposición moral global. Después de la guerra, muchos líderes judíos agradecieron sus gestos discretos, pero décadas después, nuevos archivos y testimonios comenzaron a mostrar una realidad más fría. El Papa sabía, pero eligió callar. En 1999,
el historiador John Cornwell publicó un libro devastador titulado El Papa de Hitler, basado en documentos vaticanos. La controversia creció. Aún hoy, su proceso de canonización está detenido por las dudas éticas que rodean su legado. Pío XII murió en 1958, habiendo sido amado por unos y cuestionado por otros, pero su silencio, en una hora tan oscura, sigue gritando a través del tiempo, porque a veces el pecado no es lo que se hace, sino lo que se deja de hacer cuando el mundo arde en llamas. Reflexión: la verdad detrás de las túnicas. 10 papas, 10 hombres con túnicas blancas, pero corazones manchados de ambición, sangre, lujuria y silencio. Durante siglos, el mundo ha visto al papado como símbolo de santidad, como guía espiritual, como puente entre Dios y los hombres. Pero la historia nos grita que no todos los que se sentaron en el trono de Pedro fueron dignos de tal honor. No todos fueron pastores. Algunos fueron tiranos, otros traidores, y algunos simplemente lobos disfrazados de corderos. Esto no es un ataque a la fe verdadera, no es burla, es un llamado a abrir los ojos, a no confundir instituciones humanas con la palabra eterna de Dios, porque el Evangelio no se basa en coronas doradas, anillos papales o palacios de mármol, sino en un carpintero que murió en una cruz. Jesús nunca vivió en el lujo, nunca vendió el perdón, nunca persiguió a nadie, nunca impuso su verdad por la fuerza. Él lavó pies y derramó su sangre por amor. La pregunta es, ¿a quién seguimos? ¿A Cristo o a los que se dicen representantes suyos, pero niegan su ejemplo con sus actos? La historia debe ser contada, no para destruir, sino para despertar, porque solo cuando la luz brilla, la oscuridad retrocede. Yo soy Juan Carlos de Jesús. Dios te bendiga. Aquí te dejo más videos que seguro te podrían interesar.